Vienen bien apagados, ¿verdad? A ver, aleluya. No se escucha este lado. A ver, aleluya. No, hermanos, hay que despertar, ¿verdad? Sabemos que venimos cansados de toda la semana, pero estamos delante de la presencia del Señor. Venimos a alabarle y glorificarle al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno toda esta semana con nosotros. ¿Quién lo cree así, hermano? Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en el Salmo 147, los primeros 6 versículos. Amén, gloria a Dios. Salmo 147. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice su palabra: alabad a Jehová, porque es bueno; cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosura es alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impios hasta la tierra. ¿Quién lo cree así, hermano? Amén. Sabemos que nuestro Dios, ¿verdad? Él es el único que sana nuestras heridas. Es el único que nos sana ese dolor que tenemos, el más profundo. Cerramos nuestros ojos y el que quiera venir al altar en su presencia podemos hacerlo, y el que no permanezca ahí en su lugar, y vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Padre celestial, estamos delante de tu bendita presencia, Señor, agradeciéndote, Padre del cielo, lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos, mi Dios. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno y en cada momento estás con nosotros, Señor. No nos quitas tu presencia de nuestro lado, Padre del cielo. Estás presente en nuestra vida día con día. No nos dejas sin comer, sin vestir ni calzar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos mantienes aquí, Señor, prestos para alabarte y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Señor. Como dice tu palabra, que grande eres, Señor celestial. Y tú tienes nuestros nombres en tu libro, Señor del cielo. Te pedimos en esta hora que abras esas gargantas para alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Que no nos callemos, Señor celestial, a tu presencia, Señor. Que despertemos, Señor celestial, porque a veces estamos dormidos, estamos presentes, pero no. Nuestros ojos, nuestra mente están en otro lado, Señor. Quita las vendas, Señor. Quita esas vendas que nos estorban, Padre del cielo, porque tú eres bueno, Señor celestial. Permite dar pasos, Señor, agigantados para tu presencia, Señor. Que sea tu presencia, Señor, y que día a día busquemos de tu preciosa palabra, Señor del cielo. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros actos, Señor. Perdona si te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Padre del cielo. Estamos aquí, estamos glorificando tu santo nombre, Señor. Y te pido, mi Señor, en esta hora que bendigas a cada uno de nuestras familias en Cristo, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, Señor del cielo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor celestial. Bendice a todos los que están en los hospitales, Señor, a los que están enfermos, Padre del cielo. Visítales, Señor. Oye el clamor de tus hijos, Padre del cielo. Apresura sus pasos para venir a cantar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Inclinas tu oído hacia nosotros, Padre de los cielos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Todo esto, mi Señor, te pedimos, Señor celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a alabarle y glorificarle a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Pues dale un fuerte gloria a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una ofrenda de palmas porque Él vive y reina. Dile: hoy te alabaré, Señor, y te glorificaré. Vamos ahí con tus palmas, alábale al Señor.
De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Y confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Dile, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Y a su nombre, ¿quién vive? Te alabaré, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Puedes alabar a nuestro Señor? Dilo conmigo. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar al Señor y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor.
por siempre bueno es alabar al Señor y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar. A ver que se escuche tu voz. Darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar al Señor y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar al Señor y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y a su nombre. Dilo conmigo. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Dile: Señor, te damos gracias. Te damos gloria y honra, Señor, porque tú mereces toda la gloria, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Dile: somos el pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa
podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y a su nombre, declárenlo conmigo, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más declaremos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Decláralo, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y a su nombre, y a su nombre. Él no prende palmas al rey. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dale más fuerte esas palmas. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto volver a estar con ustedes. Es una bendición para mí el poder estar nuevamente aquí en la casa de Dios. Si gustan tomar asiento, bueno, voy a hacer unos comentarios antes de pedirles que nos paremos nuevamente para orar. Y tengo entendido que el grupo de jóvenes va a pasar a su grupo, entonces pues les pido si pueden ir pasando en lo que comenzamos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, en este día, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de un caso muy especial, donde nuestro Señor Jesucristo tiene un encuentro con una persona a la que conoce muy bien. Es una persona que estuvo con él, acompañándolo durante todo su ministerio terrenal de 3 años,
De hecho, esta persona de la que vamos a hablar el día de hoy debería de haber conocido para ese entonces a nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente, de acuerdo a lo que vamos a ver, todavía no lo conocía muy bien. En este último encuentro de varios que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, por fin a este personaje le cae el 20 de quién es nuestro Señor. Estamos hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, justo después de la resurrección, se encuentra en una situación que es muy común en la iglesia, hermanos, que afecta a muchas personas en su caminar con Dios. Y la esperanza que yo tengo es que si usted se encuentra en esa situación que vamos a describir el día de hoy, puede entender lo que Dios está tratando de hacer en su vida, para que usted pueda estar de regreso a una comunión única y verdadera con Él. Y le digo que yo le pido a Dios que pueda entender esto, porque si no lo hace puede llegar a malinterpretar lo que en algún momento Dios está haciendo a su vida. Si alguien en algún momento, porque esta palabra yo espero que quede grabada en lo más profundo de nuestro ser, llega a caer en esta situación que el día de hoy vamos a analizar, espero que recuerde lo que Dios está tratando de hacer a través de su gracia. Y este mensaje precisamente se titula acerca de eso, la gracia que libera. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos permite y a poner este servicio, esta palabra en sus benditas manos. Les pido respetuosamente, si nos ponemos en pie, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos para pedirle a nuestro Padre de los cielos que esté con nosotros. Padre santo y eterno, estamos aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, amado Padre, que tú permanezcas con nosotros, que tú seas, Señor, el que hable a tu iglesia en el día de hoy, que tú permitas, Señor, que nosotros podamos recordar a través de este mensaje que vamos a ver acerca del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro, después de su resurrección, pueda abrir nuestros ojos espirituales, bendito Padre, a muchas cosas, bendito Dios, que en algún momento nos alejan de ti. Es por eso, Señor, que te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, pidiéndote que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro ser y que sea de edificación para nuestras vidas. Pidiéndote, como siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos la gloria, la honra, la adoración y alabanza hoy y siempre. Amén y amén. Si gustan tomar asiento, hermanos, por favor. En nuestra congregación en la iglesia hay hermanos que conocen a Cristo, que caminan de su mano por cierto tiempo, lo siguen con pasión, sobre todo cuando están recién convertidos, pero luego por alguna razón, la que sea, lo abandonan, se alejan a toda velocidad. Yo no sé si usted, hermano, recuerde a algún hermano que se haya congregado hace algún tiempo y que ya no lo vea más, que ya no lo haya visto aquí en la casa de Dios. Yo les pido que en este momento nos detengamos a pensar con aquel hermano que se sentaba a nuestra derecha, a nuestra izquierda, en la parte de atrás, en la parte de adelante, y que ya no lo ve. Y que quizás en algún momento usted se lo haya podido encontrar en la calle. Y que este hermano, a lo mejor lleno de vergüenza, prefiera darle la vuelta. Lo ve que viene y se voltea y mejor se va por otro lado. O si no alcanza a hacer eso y se lo encuentra de frente, lo primero que puede llegar a decirle, este domingo ya voy a la congregación, seguro este domingo ya voy. Recordemos que no estamos aquí para juzgar a nadie, ni para vigilar a nadie. La relación que tenemos con nuestro Padre es única y personal. Pero lo más triste que puede llegar a pasar es que veamos esa cara de añoranza, de alguien que nos pudiera llegar a comentar, ay, pues es que a mí me gustaba mucho estar en los servicios de la iglesia en San Mateo, pero por algún motivo se han alejado. Y eso es precisamente lo que le estaba sucediendo al apóstol Pedro.
Él, recordemos, pasa a nuestro Señor Jesucristo, le pide que deje todo y que lo siga. Él fue de sus primeros discípulos, pero un día, lleno de vergüenza, sale corriendo y se aleja de él. Lo que quiero que veamos en este día, hermanos, es lo que sucedió. Pero más importante que eso, que recordemos ese pasaje que seguramente ustedes ya tendrán ahorita en mente, es cómo responde nuestro Señor Jesucristo ante lo que Pedro hizo. El mensaje del día de hoy lo vamos a dividir en 3 partes y la primera de ellas le vamos a llamar el alejamiento de Pedro. Si recordamos, Pedro era uno de los 3 discípulos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo. Siempre eran los que estaban más cerca de él. Si nosotros consultamos algunas otras versiones de la Sagrada Escritura, encontramos que nos habla de Pedro, Juan y Santiago. Y podríamos decir, pues es que hay algún error o alguna incongruencia entre los pasajes descritos. Y no es así. Nosotros sabemos que en un inicio a Jacob se le empezó, a los que tenían ese nombre, se les empezó a santificar, llamar Sant, y luego se fue distorsionando Saint Jacob hasta que finalmente quedó en Santiago. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que habla de Jacobo o que habla de Santiago, estamos viendo que habla de el mismo nombre, aunque en algunos casos quizás no de la misma persona. Pero también recordemos de estos 3 hermanos que Pedro era el más impulsivo de los 3. Siempre actuaba de esa forma, en forma muy impulsiva, y a veces le funcionaba muy bien, otras no tanto. Por ejemplo, tenemos el caso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, que nada más se los doy como referencia, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres un profeta. Y nuestro Señor Jesucristo les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro se anticipa a todos y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo lo felicita, ¿verdad? Le dice, Simón, hijo de Jonás, eso te lo reveló mi Padre. Pero 3 versículos más adelante, si nosotros vemos en ese capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo les confiesa que va a ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para que sea crucificado. Pedro lo regaña, le dice que de ninguna manera, que nada de crucifixiones, que ellos no lo iban a permitir. O sea, le quería decir al Mesías cómo hacer el trabajo del Mesías. Más adelante, en el mismo Evangelio de San Mateo, Jesús, en su capítulo 26, Jesús les vuelve a decir que va a ser entregado a los hombres. Y Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Nuestro Señor le contesta, en verdad te digo que hoy en la noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro responde, no, yo nunca te voy a abandonar. Después nos dice la Santa Biblia que arrestan a nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué pasa con todos sus discípulos? Salen corriendo y se dispersan, menos Pedro. Aunque no va a su lado, ¿verdad? Él va atrás, escondido entre la multitud que va siguiendo a nuestro Señor, sorprendidos por lo que acaba de pasar. Llevan a nuestro Señor Jesucristo al patio del palacio en donde vive el sumo sacerdote. Pedro se acerca a una fogata para calentarse las manos, y entonces primero una sirvienta le dice, tú eres uno de los que estaban con ese hombre, y entonces Pedro lo niega por primera vez. No, yo no lo conozco. Otra persona le dice, sí, eras tú uno de ellos. Te digo que no, respondió Pedro por segunda vez. Y otro más le dice, sí, tu manera de hablar te descubre. Y entonces Pedro se suelta a maldecir para demostrar que no es seguidor de Cristo. Y en el momento en que termina de negarlo por tercera vez, canta el gallo. Nos dice
la Biblia en el Evangelio de Lucas que nuestro Señor Jesucristo lo voltea a ver a los ojos. Y en ese momento Pedro ya no puede más, se suelta a llorar y sale corriendo. ¿Dónde quedaron aquellas promesas que Pedro le hizo a nuestro Señor, que en ningún momento lo iba a abandonar? Y yo creo con tristeza, hermanos, que muchos de los que estamos aquí sabemos exactamente lo que sintió Pedro, porque hemos estado en esa situación. Hemos caído en algo que nosotros le prometimos o le aseguramos a nuestro Señor que no íbamos a hacer, y en el momento que lo hacemos sentimos el peso de su mirada y la vergüenza que de igual forma sintió Pedro. Yo no sé, a lo mejor todos somos pecadores, lo sabemos, todos somos pecadores por naturaleza, y en algún momento sabemos cuál es nuestra piedrota, ¿verdad?, que tenemos encima, y le decimos o le prometemos a nuestro Señor: Dios, ya no lo voy a hacer, ya no, sé que tú me estás sanando, sé que tú me estás salvando, pero ¿qué sucede? Después de un tiempo volvemos a caer. Yo no sé si yo le hice recordar algo en ese sentido, hermano. Pero al igual que Pedro, nos avergonzamos de nosotros mismos y queremos salir corriendo de su presencia, aunque sabemos que Dios está en todos lados y que en ningún lado podremos escondernos de Él. Ahora yo lo invito a que vayamos al Evangelio de San Juan en su capítulo 21 para tomar la historia y seguir, para poner esto de lo que estoy comentando y lo que les decía al principio, de esa relación que Pedro tenía con nuestro Señor, en el que él afirmaba que nunca lo iba a negar, pero después, ante una situación de temor, de miedo, sale huyendo. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 21, versículos del 1 hasta la primera parte del versículo 3 nos dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Hasta ahí lo dejamos. Ahorita regresamos con lo que sigue. Cuando en este pasaje que acabamos de leer dice, después de esto, se refiere a que después de que Pedro lo niega, nuestro Señor Jesucristo, es juzgado de una forma ilegal, porque los juicios que tenían que hacer los judíos eran en la mañana. Pero sin embargo, a él lo juzgan de noche, con testigos falsos. Recuerden que le levantan falso testimonio. ¿Por qué? Porque tenían temor de que él les derribara todo su teatrito. Se lo llevan a los romanos. Poncio Pilato lo azota y después lo entrega para que lo crucifiquen. Nuestro Señor Jesucristo es crucificado, lo preparan y lo entierran. Y el domingo en la mañana, nos dice la palabra de Dios, unas mujeres van a la tumba a buscarlo y la encuentran vacía. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 16, nos dice que un ángel le dice a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús se les va a adelantar a Galilea, que se vayan para allá. En el Evangelio de San Lucas nos dice que cuando las mujeres van a decirle al resto de los discípulos que encontraron la tumba vacía y que había resucitado, nadie les cree. Pero el único, en ese impulso que siempre ha tenido, que sale desesperado, es Pedro. Va corriendo a tratar de encontrar a nuestro Señor Jesucristo, y ya nos empieza él a mostrar lo que hay en su corazón, porque está tratando de encontrarlo nuevamente. Pero llega y encuentra que el sepulcro está vacío y se regresa a su casa, nos dice la palabra, maravillado de lo que había ocurrido. También nos dice la Sagrada Escritura que Jesús empieza a aparecer a varios de sus discípulos, y entonces después de todo esto sucede lo que estamos viendo aquí, lo que acabamos de comentar. Pedro está con varios de los discípulos y de repente Pedro dice: me voy
a pescar. Y podríamos pensar o preguntar, ¿qué tiene de significativo o particular que Pedro diga, me voy a pescar? Sabemos, nos dice que antes de que nuestro Señor Jesucristo lo llamara, Pedro toda su vida había sido pescador. Pero Jesús lo encontró y le dijo, sígueme y te voy a hacer pescador, pero de hombres. Pero entonces, Pedro, ¿qué hace? Comete un error. Niega a nuestro Señor Jesucristo, se siente avergonzado por eso y entonces, ¿qué hace? Se regresa a la pesca. Y él está haciendo, nos muestra aquí lo que muchos de nosotros hacemos cuando caemos en esa situación. La vergüenza lo hace esconderse en lo familiar. Y cuando yo digo en lo familiar, no estoy hablando de la familia de sangre, sino estoy hablando en situaciones que nosotros teníamos antes de llegar al Evangelio. Algún hobby, fiestas, amigos, cosas del mundo. Yo no sé, hermano, si usted se identifica con esto. Una persona que de repente algo le sucede en la vida y primero empieza a dejar de leer la Biblia. Se desconecta de su grupo pequeño de hermanos en la fe. Ya sea que esté en una célula o que hubiera estado en una célula o en una congregación pequeña o aquí mismo. Deja de venir a la iglesia. Le cuesta cada vez más trabajo orar. Tener esa comunicación que debemos de buscar siempre con Dios. Puede llegar a sentirse un hipócrita y al rato, ¿qué pasa? Deja la iglesia por completo. Y regresa y se empieza a involucrar en las actividades que tenía antes de ser rescatado por Dios. Eso es lo que pasa en la vida de muchos. Y con esto no quiero que se entienda, hermanos, algo que no estoy diciendo. Yo no digo que sea malo que nosotros nos relacionemos con aquellos inconversos. Al contrario, la palabra de Dios nos invita a que estemos con ellos, a que seamos esa sal de la tierra, que seamos esa luz del mundo, ¿verdad? Que podamos nosotros de alguna manera compartir y predicar la verdad del Evangelio, compartirles precisamente de esa gracia que Dios tuvo con nosotros al rescatarnos del lugar donde nosotros estábamos. No significa que dejemos toda nuestra vida anterior, sino todo el pecado que nosotros cometíamos en esa vida. La Biblia nos dice que todos nosotros deberíamos de utilizar los dones y los talentos que nos han sido dados para brillar. ¿Para quién? ¿Para nuestra gloria? No, ¿verdad? Para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si estamos en nuestro trabajo, si estamos en escuela, si estamos en cualquier actividad que nosotros realicemos, a eso nos invita, a eso nos llama la palabra de Dios, a que seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué regresamos y nos escondemos en lo que yo llamo familiar, en esas cosas que hacíamos antes? Precisamente para no darnos cuenta o para no sentirnos mal porque nos hemos alejado del Señor. Eso es lo que está haciendo Pedro en este caso. Cuando él dice, me voy a pescar, él está tratando de dejar atrás toda esa vida, todos esos 3 años que él acompañó a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y regresarse a lo que estaba haciendo antes. Pero eso no es lo peor de todo, hermanos. En el versículo 3 continúa después del punto donde nos quedamos con la respuesta de los discípulos que están a su alrededor. Le dicen, nos vamos contigo. O sea, Pedro tenía madera de líder y ni siquiera se había dado cuenta de que él estaba ejerciendo un liderazgo sobre sus compañeros. La reacción de ellos es, nos vamos contigo.
Y esto nos deja una nueva enseñanza, hermanos, que debemos nosotros de tener presente. Cuando nosotros vamos en la dirección equivocada, invariablemente afectamos a otros. Yo les comentaba hace 2 domingos que tuve también la bendición de compartir el caso del rey David. Yo les decía, ¿verdad?, que él se fija en una mujer casada, en una mujer hermosa. ¿Y qué pasó? Ahí afectó a otros, afectó al esposo, pero también afectó al hijo que él había tenido, ¿verdad?, que le dijeron que había de morir por causa de su pecado. Entonces, cuando nosotros caminamos en una dirección que no es la del agrado de Dios, invariablemente vamos a afectar a otros, como Pedro lo estaba haciendo en este caso con los demás discípulos. Cuando alguien empieza a soltarse de la mano de Dios y a caminar en una dirección diferente, generalmente afecta a otros. Regresando al pasaje que estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo va a empezar a preparar el camino para regresar a Pedro. Yo les decía hace unos minutos que vamos a dividir esto en 3 partes, y esta segunda parte le podemos llamar la preparación del camino de regreso. La parte final del versículo 3 del capítulo 21 del Evangelio de Juan nos dice: fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Recordemos que Pedro y varios de los que van en esa barca son expertos, a eso se dedicaban antes de que nuestro Señor Jesucristo los llamara, pero se pasan toda la noche y no pescan un solo pez. Seguramente eso no fue casualidad, ¿verdad? Sabemos que era un propósito, que fue un propósito de Dios para preparar el camino para permitir que ellos regresaran a su lado. Él no quería que siguieran yendo en la dirección equivocada, y entonces lo que hace Dios, Él quiere empezar a zarandearte. Muchas veces no lo hace de una forma tranquila, ¿verdad? A veces lo hace de una forma que necesitamos ser sacudidos para darnos cuenta que estamos caminando en una forma que no es del agrado de Dios. Yo no sé, hermano, si usted se ha dado cuenta, si ha ocurrido en su vida, que ha empezado a caminar hacia el lado equivocado y empieza a sentir precisamente que tiene más problemas en sus vidas. Y tampoco quiero que se malinterprete esto que les acabo de decir. El que nosotros estemos en Cristo no nos va a liberar de los problemas, no nos va a liberar de las tribulaciones. Al contrario, en muchos casos hasta tendremos más, pero nosotros caminando con nuestro Señor podemos darnos cuenta que siempre es para cumplir un propósito de Dios en nuestra vida. La verdad, hermanos, es que la vida sin Dios es mucho más complicada. Por una simple y sencilla razón. La sabiduría que nosotros obtenemos a través de la Biblia, de la palabra de Dios, nos permite vivir la vida de una forma que nos libra de muchos problemas. O que le demos a esos problemas la dimensión real que deben de tener y no los magnificamos. Pedro está tan distraído con esas cosas, con su afán de regresar a su vida anterior, que no se ha dado cuenta que las cosas no van bien. Pero cuando Dios lo quiere de regreso, Él se va a asegurar que se dé cuenta que las cosas no están bien. Y eso es lo que pasa en los versículos siguientes, en el 4 y 5 del Evangelio 21 de Juan. Nos dice, amén, gloria a Dios, la bendita palabra del Señor. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Nuestro Señor Jesucristo se aparece de nuevo delante de ellos y no lo reconocen. Si nosotros vemos algunas otras partes de los evangelios, podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo tiene esa potestad. Por ejemplo,
Recordemos el pasaje que nos habla ya después de su resurrección, que Él camina con 2 discípulos en el camino a Emaús, y caminan por todo el camino con Él y no se dan cuenta que es Él hasta que parten el pan y Él en ese momento les abre los ojos. En ese momento permite que vean que es Él nuestro Señor y Salvador. En este caso que estamos viendo en este momento, sucede exactamente lo mismo. No lo reconocen y entonces Jesucristo les dice, no pescaron nada, ¿verdad? Como con un poco de humor, con un poquito de burla, pero realmente quiere que se den cuenta que esto de pescar peces no está funcionando. Entonces, el propósito o lo que podemos sacar como conclusión es que nuestro Señor nos enseña que otros caminos que queramos seguir aparte de Él no funcionan realmente. Yo les decía que Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Nos dice de hecho que fuimos hechos a mano y puso en nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos tener para vivir, para cumplir esos propósitos. Lo que muchas veces no hacemos es entender o ver esos propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Pedro era bueno pescando peces, pero Dios no quería que esa fuera su función. Él lo quiere para pescar hombres. Entonces le está diciendo, eso no va a funcionar, eso no te va a dar plenitud, necesitas seguir mi plan, no tu plan, mi plan, el plan de Dios, y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Con esto llegamos a la tercera parte del estudio del día de hoy, del sermón, que podemos titular el regreso al camino. Ya que Dios nos hace conscientes de que las cosas no van bien, de que no van a funcionar de la manera que nosotros queremos hacer alejados de Él, entonces nos permite ver que Él está organizando todo para que podamos dar el primer paso que nosotros necesitamos para poder regresar al camino, al plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. En el versículo 6 nos dice, de este capítulo 21, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Seguramente, hermano, y no es para que nos confundamos, este pasaje suena totalmente familiar a uno anterior. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, cuando Dios llama a Pedro en su primer encuentro con él, hace precisamente el mismo milagro. Vamos a recordar, nuestro Señor Jesucristo está parado al lado del mismo lago en la orilla y Él está ahí, la multitud se empieza a acercar tanto a Él que voltea y ve 2 barcas. ¿Y escoge la de quién? Precisamente la de Pedro, quien está limpiando las redes con sus socios, con Juan y Jacobo o con Juan y Santiago, y entonces se sube a la barca de Pedro y le dice, aleja un poco la barca para que pueda yo hablar. Entonces Pedro obedece la solicitud de nuestro Señor Jesucristo, aleja la barca y Jesucristo se sienta y empieza a predicar un sermón maravilloso. ¿Y a quién tiene como primera audiencia? Pues nada más y nada menos que a Pedro, ¿verdad? Pedro estaba allí en la barca y a lo mejor, aunque él no quisiera escuchar, Dios quería que escuchara lo que nuestro Señor le estaba diciendo. Después de esto, Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no pescamos ni un pez, pero como tú me pides, voy a echar la red. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pide que la arroje, igual que lo hace en este pasaje que estamos analizando ahorita. Se llena tanto la red que entre las 2 barcas no la podían sacar y empieza a hundir las 2 barcas. En ese momento Pedro cae de rodillas frente a nuestro Señor y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador.
y Jesucristo le dice, desde hoy te voy a hacer pescador, pero de hombres. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? En este segundo milagro que vemos, está recreando precisamente el mismo milagro con el que Él lo llamó por primera vez. Es un mensaje que Él está mandando diciéndole: Pedro, quiero que regreses a mí, no quiero que estés más alejado, que dejes a un lado la vergüenza. Pero veamos cómo hace nuestro Señor Jesucristo las cosas, las hace con amor. Él le pudo haber recriminado y decir: Pedro, es que tú me negaste, ¿te acuerdas aquella vez que tú dijiste que me ibas a seguir por toda la eternidad, que ibas a morir incluso por mi causa? ¿Y qué pasó? Te alejaste de mí. No, nuestro Señor Jesucristo no hace las cosas de esa manera. Él siempre nos llama a que regresemos con amor. Esto es muy importante porque Pedro seguramente se sentía muy avergonzado después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo, y aparte que lo hizo en presencia suya. Recuerden lo que les mencioné hace rato, que voltea a nuestro Señor Jesucristo, y yo no sé qué es lo que él habrá pensado, pero seguramente ha de haber sentido mucho dolor, no por él, sino por Pedro, ¿verdad? Que a pesar de lo que él había prometido, se seguía alejando de él. Pero en este momento, con ese acto, él estaba recordando de una forma hermosa, de una manera maravillosa, que Pedro seguía siendo suyo, que sigue siendo de él. Le está recordando cómo empezó la relación que ellos tuvieron, y de alguna manera también lo quiere hacer con nosotros, si es que en algún sentido nos hemos alejado de él. Pedro sigue en la luna. A pesar de todo esto, de esa recreación, todavía no se da cuenta de lo que está pasando, pero el que se da cuenta es Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Veamos qué dice en los versículos 7 y 8. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Juan, el apóstol Juan, estuvo en los dos momentos. Estaba en el que se narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y ahora aquí está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando se está recreando el mismo milagro, y es bastante más observador que Pedro, y de inmediato dice: es el Señor. Aquí vemos otra vez al impulsivo de Pedro. ¿Qué hace cuando sabe que es el Señor? Dice que se ciñe la ropa, se avienta de la barca y se va nadando. Otra vez podemos ver aquí la ansiedad de Pedro por regresar hacia Jesucristo. Él seguramente sentía el dolor de haberlo traicionado y con unas ganas tremendas de ir a él y decirle: perdóname, por favor. Corre a él, no de él. Cuando se da cuenta que está ahí, dice: voy, y se avienta. Estos versículos de alguna manera nos muestran la relación que había entre los discípulos, y también puede ser ejemplo para la relación que hay entre nosotros como hermanos en la fe. Nosotros podríamos imaginarse a un grupo de 12 sabios, seguidores de Jesucristo, que se llevan con una gran armonía entre ellos. Pero aquí lo que Juan está diciendo: sí, Pedro se aventó, ¿verdad?, impulsivamente, como siempre ha sido, y corrió hacia el Señor. Pero nosotros, ¿qué? Tuvimos que sacar la red con toda la dificultad, más o menos como 100 metros. Eso nos deja ver que no siempre, a pesar de ser tocados por nuestro Señor, de ser sus primeros discípulos terrenales, no siempre estuvieron de acuerdo. Podemos ver que nuestro Señor va a hacer lo necesario para regresarnos al camino. Y en este caso es la combinación de dos cosas. Vamos a seguir viendo el capítulo 21 de Juan en sus versículos 9
y 10. Nos dice la bendita palabra de Dios. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Yo no sé si usted ya había leído este pasaje y sea observador o estuvo atento a lo que yo acabo de leer. Pero aquí regresemos. ¿Qué nos dice? Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. No se esperó nuestro Señor Jesucristo a que ellos le llevaran algo de lo que habían pescado. Ella ya estaba preparando el alimento para que pudieran comer. Y esto a nosotros nos dice que nuestro Señor no nos necesita, no necesita nada de nosotros, pero Él se agrada de que nosotros podamos hacer algo en su nombre. Y esta es una hermosa imagen, hermanos, de la gracia de Cristo. Yo les decía que este sermón le llamé la gracia que libera. Y esa gracia de Cristo, de cómo trata a una persona que se aleja de su camino, y en el caso, como es el caso de Pedro, lo negó 3 veces. Yo no sé cuántas veces, hermano, usted lo ha negado. A lo mejor que usted, nos dice la palabra, debe traer siempre su arma dispuesta, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Pero cuando está delante de alguien que no sabe que usted es cristiano, no sé cuántas veces ha llegado a avergonzarse y a lo mejor la esconde, la mete debajo de su saco, de su suéter, de su blusa. Cuando la palabra nos invita a mostrar el gozo tremendo que debemos de tener por haber sido rescatados del lugar donde estábamos. Aquí vemos que Jesús ya estaba disponiendo todo para que comieran. Y como en otro pasaje donde le dice: voy a ir a comer a tu casa, que unos podrían decir, pues ¿con qué confianza se invita solo? Aquellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Él puede invitarse y estar en el lugar que Él desee. Pero sin embargo, en la cultura judía hay que recordar el contexto donde se está desarrollando. Una invitación a comer no era nada más una invitación a compartir el alimento, era compartir mucho más que eso, que después de la comida podían intimar y intercambiar puntos de vista y cosas que tuvieran en común. Era estrechar la relación, y es lo que nuestro Señor Jesucristo en este momento le está diciendo a sus discípulos, pero especialmente a Pedro. Le dice: ven a comer, quiero tener esa relación personal contigo que teníamos antes, necesitamos restaurarla. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? También le está recordando a Pedro la situación, esa negación que en algún momento pudo llegar a tener de él. Y esto es lo que la gracia también hace, hermanos. Primero nos dice: tú eres mío, ¿te acuerdas? Ahora vamos a lidiar con ese asunto de tu alejamiento. Y esto nos enseña una lección importantísima, hermanos, que la gracia de Dios no significa ignorar nuestro pecado, significa confrontarlo. Dios nos va a confrontar con estas cosas, pero con amor. Y vamos a ver en el versículo 15, ahí adelantito de donde estábamos, cómo lo hace. Nos dice la Sagrada Escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Si en este momento Pedro no se había dado cuenta que el Señor lo estaba confrontando, a partir de este punto
le queda muy claro. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos que solamente 4 veces en todo el Evangelio le dice su nombre completo, Simón Pedro. Y siempre es en los momentos más importantes. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está llamando la atención y le dice, ¿me amas más que estos? Los estudiosos de la Biblia nos dicen que pudiera haberse estado refiriendo a los otros discípulos, pero que también se pudiera estar refiriendo a los pescados que acababan de sacar. Nuestro Señor Jesucristo le podría haber dicho, ¿me amas más que estos, que esos peces que están ahí? ¿Prefieres ser pescador de peces que pescador de hombres? Él le repite la misma pregunta una segunda y una tercera vez, como para recordarle, Pedro, me negaste 3 veces. Ahora yo te estoy pidiendo 3 veces que tú me confirmes que realmente me amas. En las traducciones que nosotros tenemos, en todas, tenemos algún problema con las traducciones del lenguaje griego. Todo lo que viene de amor, y parece un juego de palabras, nosotros le llamamos amor. Pero en esta parte, cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿me amas?, le está diciendo, o la traducción se hace de una palabra que en griego es ágape, que significa un amor incondicional, un amor por condición, un amor del que nos habla la primera carta de Corintios 13. Sin embargo, el apóstol Pedro le contesta, sí te amo, que la palabra griega es philos, que habla de un amor de sentimiento. Habla de lo que siente una persona por otra cuando la otra persona lo trata bien. Pero nuestro Señor Jesucristo no le está preguntando, ¿qué sientes por mí? Le está preguntando, ¿qué estás dispuesto a hacer por mí? Le está diciendo a Pedro, pero también a ustedes y a mí, hermanos, hay trabajo que hacer, hay necesidades. Necesitamos voltear a ver a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, a gente de otros países incluso. Le está diciendo, necesito que regreses al trabajo, alimenta a mis ovejas. Le está diciendo a Pedro, yo no sé cuántas veces ha leído usted este versículo o este pasaje de la Sagrada Escritura, pero nos está diciendo a nosotros, alimenta a mis ovejas. Lo que nuestro Señor está haciendo es salvar a Pedro de un futuro simple, vano, sin Él. No lo confronta por lo que hizo, o sea, no le reclama, sí lo confronta, pero lo hace con amor. La lección que nos da esta parte, hermanos, es que al restaurarnos nuestro Señor Jesucristo nos libera de nuestro pasado para poder seguirlo. Esto es exactamente lo que Jesús acaba de hacer en este pasaje. Recrea un momento muy doloroso para decirle a Pedro, ahora necesitas dejar eso atrás, ya no importa, ya pasó. Con tristeza, hermanos, podemos ver que a mucha gente ese momento de confrontación le da pánico. No les gusta ser confrontados. Les da miedo porque no quieren recordar su pasado, porque siguen esclavizados de su pasado aún en el futuro. No sé. ¿En qué lugar se encuentra usted hoy, hermano? Yo no sé si está en esa situación en la que Pedro estuvo después de negarlo 3 veces, avergonzado de haberlo hecho y necesita volver a restablecer esa relación. Si es así, yo espero que este mensaje que acabamos de compartir toque su corazón y recuerde que Él está siempre ahí
para nosotros, no importando la situación o cuánto nosotros lo hayamos ofendido con nuestras actitudes. Si usted no está en ese punto, si usted tiene una relación sana, una relación perfecta, gloria a Dios por su vida. No baje la guardia, hermano, porque Satanás, como león rugiente, está viendo ahí a quién devorar. Si nosotros podemos llegar a confiarnos en esa relación amorosa y perfecta que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Salvador, y nos tiramos a la hamaca, podemos caer en situación como en la que cayó Pedro. Déjenme ver nada más si hay algún punto más de conclusión. También nada más recordemos que en los versículos 18 y 19 le dice a Pedro, ¿verdad? Recordando de alguna manera o estableciendo la forma como iba a morir. Pero ahí no, lo que nuestro Señor le estaba pidiendo, no importa lo que pase en tu vida. Le está diciendo a usted, hermano, no importa lo que pase en su vida. Deje todo y sígalo. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios por la palabra de hoy, que yo espero realmente que haya sido de edificación para su vida. Padre Santo, Padre de todos los cielos, tú que gobiernas sobre el universo, te damos gracias, bendito Padre, por haber estado con nosotros, por estar con nosotros en todo momento. Que no importando, bendito Dios, cuántas veces nosotros te hayamos ofendido con nuestras actitudes, con nuestro alejamiento, con nuestras negaciones, tu santa palabra nos deja ver cómo Pedro negó 3 veces a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el recordar cuántas veces no te hemos negado nosotros, cuántas veces nos hemos escondido de tu presencia, bendito Padre, cuando lo hizo Adán en aquella fecha, bendito Padre, en aquella época donde no siguieron tu voluntad perfecta. Te doy gracias, amado Padre, por este tiempo que tú has permitido, Señor, porque esta palabra, bendito Padre, pueda quedar grabada en lo más profundo de nuestros corazones, que nos invite a reflexionar en dónde está nuestra relación contigo, y que si de alguna manera, bendito Padre, hemos estado alejados de ti, que nos invite a acercarnos nuevamente a tu presencia, a tener esa comunión, bendita Padre, que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales para ver el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos nosotros, Señor, volver al camino como lo hizo Pedro y restablecer esa relación contigo. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que mantienen esa comunión contigo actualmente, pidiéndote, bendito Padre, que tú seas su fortaleza para que no bajen la guardia en ningún momento, que siempre busquemos caminar para poder entrar por esa puerta estrecha y ese camino angosto que nos conducen a la salvación y a la vida eterna. Te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido, sabiendo que todo ocurre en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar una alabanza para levantar la ofrenda y posteriormente ser despedidos. Dios sea con ustedes. Vamos, mi hermano, con esas palmas.
eres Jesús, son tus palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús, su poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento aquí, gozo, libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Que se escuche su voz, mi hermano. Eres Jesús, son tus palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús. Dile, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, con libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aún sin corona. Aún sin corona de espinos, tú eres rey por siempre. Aún sin corona de espinos, tú eres rey. Dile, aún sin corona de espinos, tú eres rey por siempre. Aún sin corona de espinos, tú eres rey. Decláralo. Aún sin corona de espinos, tú eres rey por siempre. Aún sin corona de espinos, tú eres rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, que se escuche tu voz. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una última vez. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, hermana, hermano? Ya pronto vamos a ser despedidos, pero antes de ser despedidos, traigo aquí en mis manos la libreta de las peticiones. Y gloria a Dios, aquí está. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Aleluya. Bendito sea el Señor. Antes de mencionar una de las peticiones que tengo en esta libreta, quisiera dar la bienvenida a Jocelyn
González. ¿Está Jocelyn González? Jocelyn, bienvenida. Dios te bendice, Jocelyn. Jocelyn, ¿es la primera vez que asistes a este templo? Gloria a Dios. Bienvenida, Jocelyn. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenida, Jocelyn. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que se encuentre por primera vez en la casa de Dios? ¿No? Gracias, Jocelyn. Jocelyn, yo no sé cuál sea tu necesidad, tu tribulación, tu prueba, pero creo que hay algo en tu corazón. Generalmente, así como tú, todos nosotros, los que estamos aquí, nos acercamos a Dios cuando estábamos en aflicción, cuando estábamos en tribulación. Dios sabe cuál es tu necesidad, Jocelyn, pero déjame compartirte en breve algo. Hace miles de años, un hombre llamado Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, huía a una tierra extraña llamada Harán. Y estando él en Harán, cansado, le llegó el sueño y se tiró al suelo. Y estando en el suelo, dormido, él soñaba en visión una escalera enorme. Su soporte de la escalera era la tierra y el extremo superior tocaba el cielo. Y dice la palabra de Dios que ángeles de Dios subían y bajaban por esas escaleras, y él veía eso en su sueño. Y en el otro extremo estaba el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Y él le dijo a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac tu padre. Y la tierra donde tú te encuentras, te la daré a ti y a tu descendencia. Y también le dijo, y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y le puso por nombre a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Hoy déjame decirte, Jocelyn, que por si no lo sabías, aquí está Jehová de los ejércitos. Y esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y aquí es donde todos los redimidos y todos los afligidos nos gozamos en el Señor, porque de Él escuchamos siempre respuesta y palabra para nuestra necesidad y para nuestras súplicas. Que Dios te bendiga, Jocelyn. Que Dios te bendiga. Y hoy haremos oración por necesidades. Y si tú tienes una aflicción, con toda libertad te digo, pasa a este lugar, a este altar, y el pastor Javier orará por ti y por tu necesidad. Pero además tenemos otra necesidad. Nuestra hermana nos pide que oremos en el nombre de Cristo, nos suplica, nos ruega que oremos por Nancy Ángeles del Bosque, ya que nuestra hermanita, bastante grande de edad, se encuentra en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE. Ella está muy afligida porque nuestra hermana está hospitalizada. Los médicos diagnosticaron primero un infarto, que no, que es una embolia, pero ella está muy delicada en el hospital. Y hoy está aquí su hija, y ella nos ruega, hermanos, que oremos por su mamacita. Los médicos no dan esperanza, los médicos dicen que está muy grave, pero conocemos de un Dios todopoderoso que tiene poder para sanar, que tiene poder para restaurar. Recuerde que el médico no tiene la última palabra, sino es nuestro Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por lo tanto, hermanos, confiemos en que Dios en este momento está inclinando su oído, escuchando el ruego, escuchando la súplica de una hija afligida, de una Jocelyn atribulada, y no sé cuántos más sabemos aquí que traigamos alguna carga. Pero el Señor Jesucristo también dijo, venid a mí,
todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quiere usted descansar en el Señor? ¿Quiere usted entregar sus cargas a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? No podemos pasar todos a este altar, pero lo puede hacer desde su lugar. Así que yo le invito para que en este momento nos unamos en oración por Nancy Ángeles del Bosque. Si usted, hermano o hermana, en este momento está en paz, se siente bien, no tiene alguna carga, entonces ore con nosotros por la intercesión de la vida de Nancy Ángeles. Y si usted está afligido, allí doble sus rodillas y clamemos al Dios Altísimo, que tiene poder para sanar, que tiene poder para restaurar, que nos limpia y nos restaura. Solamente tiene que creerlo. Por fe, créalo. Oremos a Dios. Incline su rostro. Nancy, si gustas puedes pasar al altar. Hermana Jocelyn, oremos. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios. Hoy clamamos en el nombre de Jesús. Hoy rogamos en el nombre de Cristo Redentor y Salvador por la vida de nuestra hermana Nancy Ángeles del Bosque. Señor, como hijos suyos y como hermanos en la fe, nos dolemos, Señor, en nuestro corazón por nuestra hermana. Ella está, Señor, en un hospital postrada, gravemente enferma, Señor. Pero tenemos fe, Padre Santo, que en este momento usted se acerca, Señor, a su cama y extiende su mano de misericordia y hará en ella gran maravilla, Señor. Confiamos en la fe que usted está escuchando nuestro ruego, nuestra súplica, la oración de sus hijos, de sus hijas, que intercedemos, Señor, por la vida de Nancy del Bosque, Señor. Ella está postrada, pero usted en este momento puede extender su mano de misericordia, sanarla y restaurarla de toda enfermedad, porque la sangre del Cordero, nuestro Señor y Salvador, tiene poder para sanar, para restaurar y para levantar. Aquí está su iglesia, Padre, su iglesia que intercede en oración. Nos unimos en oración por la vida de Nancy, por la vida de Jocelyn, Señor, y por cualquier otra necesidad que haya en este lugar, en esta casa de oración y puerta del cielo. Oh Jehová de los ejércitos, su misericordia, su amor y su bendición sea derramada sobre mis hermanos. Que la sanidad, Señor, que cada uno de ellos espera, sea de usted, venga de lo alto por su amor y su misericordia. Oh Padre, recordamos aquel centurión que envió a siervos, Padre, para decirle que el criado estaba gravemente enfermo. Usted dijo: iré y le sanaré. Pero aquel centurión dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado será sanado. Hoy, Señor, de igual manera su iglesia, sus hijos y sus hijas, reconocemos que no somos dignos, Señor, ni siquiera de pronunciar su nombre. Pero si usted dijera la palabra, si usted extendiera su mano de favor, si usted tocara la vida de Jocelyn y de Nancy, de los ángeles, Señor, en esa cama y en ese hospital, ella sería sanada y levantada. Por favor, Padre, atienda nuestro ruego, nuestra súplica, Señor. Reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de usted. Por eso hoy clamamos y clamamos en el nombre santo de Cristo Jesús, quien tiene toda la autoridad y toda la potestad para sanar. Si alguno de mis hermanos aquí presentes estuviera enfermo, atribulado o afligido, Señor, reciba sus cargas, mi Señor, reciba su necesidad, sus dolencias, sus súplicas, sus ruegos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo amado, le ruego que su misericordia y su favor sea sobre todos y cada uno de nosotros.
perdone nuestras faltas, perdone nuestras deudas, perdone, Señor, los pecados de su iglesia. Descienda, por favor, Señor, y sane, restaure, renueve, Señor, cada corazón, cada vida, cada alma, Padre. Queremos sentir sus caricias, queremos sentir sus milagros en nuestras vidas, queremos sentir, Señor, sus brazos cobijándonos en medio de la necesidad. Permítanos descansar en usted, permítanos reposar en usted, mi Señor, y hágase su voluntad y no la nuestra. Solo intercedemos, solo suplicamos, pero usted tiene planes y tiene propósitos, Señor. Por eso en sus manos estamos y esperamos de usted, Señor, su amor, su misericordia y su bondad sobre nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo rogamos, Padre eterno. Amén y amén. Ahora, Padre Santo, le doy gracias. Le doy gracias, Señor, porque en esta tarde y en este día nos ha permitido congregarnos, reunirnos en esta casa suya, casa de oración y puerta del cielo. Padre, gracias por escuchar el ruego y la súplica de sus hijos y sus hijas. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido ministrada. Gracias, Señor, por las ofrendas de cada uno de mis hermanos. Multiplique sus ingresos en sus bolsillos. Bendiga su trabajo y su salario de cada uno de ellos. Padre, agradecido estamos porque hasta el día de hoy su diestra de poder nos ha sostenido y sus bendiciones están sobre su iglesia, sus bendiciones están sobre su pueblo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ahora levantamos nuestra mano derecha como lo hacía el siervo David y decimos aquel hermoso Salmo 23 que a la letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Ahora, Padre Santo, le ruego que despida a su pueblo en paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión con su santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.